Bueno, este es el proyecto del quinto semestre de electrónica, de programación, perdón, en el cual se nos pide que para la empresa de bienes raíces Guatemala realicemos un programa en el cual nos permita ingresar o llevar un control sobre los clientes y las ventas de los apartamentos y habitaciones que ellos poseen y tienen a la venta. Entonces, lo primero que se ha realizado en la programación fue crear la clase. Lo primero fue hacer el formulario, ¿verdad? El diseño y todos los parámetros que iba a llevar nuestro programa. Por ejemplo, aquí tenemos en la primera página que las ventas, en el primer registro se va a llevar el nombre del vendedor o el registro del vendedor, en el segundo la fecha de la venta. Aquí se va a escoger por ejemplo, el nivel en el que lo necesitamos, si es del 1 al 3, del 4 al 6 o del 7 al 10. Y aquí vamos a elegir la habitación A, B o C. Como dice el programa, utilizamos los labels en su evento click. Y aquí tenemos los datos que nos van a imprimir y claramente en un evento de setText, ¿verdad? Porque necesitamos que este programa tenga como primeros recursos, ¿verdad? O primeros parámetros, ver el total, la comisión, el sueldo total, lo cual será lo que vemos acá, la factura, ¿verdad? Los datos de la factura. Aquí vamos a imprimir los datos que nos digan, que ingresemos acá del vendedor. Y claramente cuando le damos a agregar, se va a añadir una base de datos que estará en la misma computadora. En este caso le hicimos en localhost. Bueno, aquí vamos a llevar el control de los vendedores. Por ejemplo, aquí tenemos el número del registro que claramente ya habíamos ingresado aquí. El nombre del vendedor, que esto ya es un dato más completo claramente del vendedor. Y el DPI. Nuevamente los tres labels en su evento click para que tengan la misma función de un botón, pero que se mire más organizado y para seguir los parámetros del programa. Entonces aquí tenemos la tabla en la cual se va a guardar los registros del vendedor, tanto de ventas, los registros que añadamos en estas dos ventanas se van a añadir a esta tabla. Aquí le vamos a poder dar modificar y eliminar una tabla. Bueno, y ahora que lo vemos acá tenemos el label de salir, pero este ya es lo mismo que el botón, ¿verdad? Solo le ponemos el set de el program system, ¿verdad? Para que nos tire la opción y el mensaje de que si necesitamos salir o si queremos salir o no queremos salir del programa, para que sea más estético, ¿verdad? Bueno, los reportes, aquí vamos a imprimir los reportes que tengamos, la comisión total, la venta total, el número de apartamentos vendidos del 7 al 10, como mencionaba, van a ser los números de apartamentos vendidos del 1 al 3, del 4 al 6 y del 7 al 10. Número de apartamentos de una habitación del nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y aquí claramente para su cálculo le vamos a presionar. Le vamos a presionar para su cálculo, ¿verdad? Los reportes. Bueno, para el registro de vendedores, para la tabla de registro de vendedores, va a ser los parámetros que tenemos añadidos acá, que sería el nombre, el número, el nombre y el DPI del vendedor. Únicamente ahora si queremos modificar algo, eliminar algún vendedor o alguna venta, solo pasará con que le demos acá, ¿verdad? La tabla de ventas, igual lo mismo, guardar los parámetros de las ventas que ingresemos acá y solamente. Bueno, entonces pasamos a la programación. Lo primero que se hizo fue importar las clases, las librerías, que vamos a estar utilizando, por ejemplo, para este statement que nos va a servir de aquí, el primer statement, SQL exception, result set, statement y connection, que van a ser las librerías que nos van a servir como conector con la base de datos. Until date para tener parámetros de tipo fecha, date format para tener parámetros de tipo fecha, decimal format para tener parámetros de tipo decimal,
JavaText para tener formato de datos de fecha simple, ¿verdad? Porque podemos tener la diferencia con esta es que acá podemos por ejemplo poner 19 de agosto del año tal. En cambio este solamente nos va a tirar una fecha simple como por ejemplo 19-08-2018, ¿verdad? Entonces este es por eso dice simple date format, porque es una fecha o una simplificación de la fecha, ¿verdad? Bueno, entonces acá tenemos el JTAG Champagne, lo básico y el default model que nos hace imprimir la tabla. Aquí tenemos que el nombre conexión que sacamos de la clase, o sea, estamos diciendo que la clase, acá la podemos ver, la vamos a abrirla. Aquí en la clase importamos las librerías Connector, Drive Manager, que es el driver de conexión, y JTAG Champagne para los mensajes de diálogo. Entonces tenemos que el connection cx, que le llamamos así a la variable, va a ser nula, ya que esto nos va a permitir parametrizar más variables como estas, como cx, más variables como estas de tipo conexión. Por eso le ponemos igual nulo. El try, vamos a declarar que la clase de tipo de nombre origen.jt.mm.mysql.driver es la clase que vamos a importar acá, que tenemos importada en la librería. Si podemos observar por acá, esta librería de acá. Entonces acá tenemos que cx va a ser nuestro drive manager o nuestro drive de conexión, que va a sacar la variable connection, que sería en este caso la cx, por eso estamos declarando, por eso estamos declarando acá cx, nuestra conexión, del JDBC, que es el conector de MySQL, por medio del localhost, porque ahí hicimos la base de datos, ¿verdad? Y el root, que es el usuario, y tecnológico, que sería nuestra contraseña. Catch sería la excepción, en este caso del try, como el else del if, pero en este caso solo tenemos que exception, x. Vamos a tirar este mensaje nulo, ya que x ya está parametrizado por Java como un mensaje de advertencia, ¿verdad? Entonces vamos a darle return x para que vuelva a pegar todo el ciclo. Bueno, default model, declaramos df nula nuevamente, porque ya sabemos que esto nos va a permitir declarar más variables de tipo default model. Dateformat f, ya solo necesitamos una. Tenemos dateformat.getInstance, o sea, la instancia de la fecha, perdón. Y acá vamos a declarar de tipo texto los títulos nivel cuando por ejemplo necesitemos comparar en los breaks o en los casos, ¿verdad? Si es nivel 1, nivel 2, nivel 3, de qué tipo y qué cuarto, ¿verdad? Qué costo, perdón. df sería otra variable de tipo default model nula o títulos. Bueno, el null también se utiliza para no también se utiliza, sino que se utiliza también para si necesitamos declarar esta variable con parámetros en medio. Por ejemplo, no podemos poner default model igual a realizar toda esta programación del mostrar, el cual nos va a servir para ingresar a la tabla acá, ¿verdad? Porque eso sería un error de sintaxis. Entonces por eso se coloca el null, o para declarar, sino que para declarar más variables de este tipo. Declaramos una variable string más títulos de tipo vector, ¿verdad? Registro personal, que agregue el nombre y que agregue el DPI. Otra variable tipo texto vectorial, que se va a hacer de 3 posiciones, ¿verdad? Que aún no vamos a poner parámetros, sino hasta más luego. Acá
tenemos que la variable SQL para seleccionar la tabla vendedora para que aparezca en nuestro programa, ¿verdad? Todos los datos que ingresemos a esta tabla. Bueno, el try es básicamente lo mismo de la conexión. La conexión SQL básica. Entonces nos vamos a saltar todos estos pasos porque es lo mismo, ¿verdad? De, por ejemplo, MySQL insert tabla, valúes o valores y agregamos las variables, ¿verdad? Entonces, estos pasos son ya conocidos, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí que 7 numeral.set enable. Lo que estamos haciendo acá es simplemente deshabilitando este textbox o caja de texto, ¿verdad? Deshabilitándola para que solo saque un contenido de texto y no sea modificable, ¿verdad? Tenemos aquí ya la variable nivel, ¿verdad? De tipo texto, lo que hablamos arriba, la cual nos va a servir para comparar cada caso, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la variable tipo que va a tomar el dato de la lista desplegable, que sería no, esta lista desplegable. Bueno, switch. Switch es un ciclo de comparación en los cuales se utilizan case y breaks. Por ejemplo, el case abre una interrogante o para que tú pongas tus parámetros y el break es como el end o el fin o el cierre de este ciclo. Por ejemplo, decimos que si en caso switch nivel, vamos a comparar la variable nivel. Si en caso nivel 1, la variable nivel que bajo num va a ser igual a 1. En caso, comparando la variable tipo, caso A, el costo va a ser de 150.000. Cerramos, caso B, costos 20.000, 200.000, perdón. Caso C, costos en 500.000. Cerramos hasta el case totalmente. Y así seguimos con todos los parámetros que nos diga el programa, ¿verdad? Bueno, acá declaramos la variable array que no habíamos puesto parámetros arriba, que dijimos que solo iba a ser de 3 posiciones. Ya le declaramos la primera posición como la variable nivel bajo num, la posición 2, que en este caso sería 1. Acordémonos que los vectores empiezan desde 0. La variable tipo y la posición 3, integer, .toString costo, que sería tal variable costo. Vamos a agregar la fila RE, que sería esta, en la tabla de la factura. Aquí podemos ver que esta tabla y bajo factura saca el modelo de TF. Aquí hacemos un ciclo for. La variable entera fila igual a 0, mientras que la variable entera fila sea menor a tabla de la factura, que tiene un conteo de filas. Esta variable va a ir aumentando de 1 en 1 hasta que lleguemos a la fila 2 o posición 2 va a ser llenada. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos posición 3, pero la columna sería la 3, pero su posición sería la 2. Entonces, texto. Bueno, estos parámetros son básicamente los mismos que habíamos hablado. Nos podemos dar cuenta que el string, SQL, el cerdito vendedor, solo insertamos las variables que necesitamos en la tabla de la base de datos y tenemos aquí los parámetros. Si es verdad, datos insertados. Si es falso, va a sacar la variable x, que como ya mencionamos es un mensaje ya transmitido por ya. Básicamente esto es lo mismo, ya que son tres tablas. Aquí ya tenemos la variable entera tipo fila. Esta es para seleccionar
la fila que necesitamos eliminar. Por ejemplo, si seleccionamos esta fila, va a sacar un valor, esta fila va a sacar un valor de 0, en lo cual nos va a permitir o se va a notar como que la fila ha sido eliminada. Otra vez básicamente lo mismo, los casos que ya vimos, que son los parámetros del código que se necesitan, ¿verdad? Porque es lo que el programa nos dice que realicemos. Entonces esto fue realizado en base al documento que nos fue entregado por el profesor. Por ejemplo, aquí decía que si caso 1 el numeral, caso 2 o caso 3 el numeral iba a ser 1, el numeral iba a ser 2, numeral que quiere decir o que declare como válido el numeral acá sería el nivel, por ejemplo 1, 2 y 3, lo cual es el primer parámetro, porque acordémonos que íbamos a comparar del nivel 1 al 3, del 4 al 6 y del 7 al 10. Y lo mismo hicimos acá abajo. Esta es la segunda tabla, que sería la de ventas del apartamento, y aquí lo único que hacemos es jalar las tablas hacia allá. Acá lo único que hacemos es jalar las tablas hacia allá, ¿verdad? Que sería ya el último paso para que podamos apreciar bien la tabla, ¿verdad? Ya ordenada, y que nos cercioremos que sí está ingresando a la base de datos. Entonces podemos correr el programa, pero vamos a abrir primero el localhost acá. Aquí está la base de todo temas. Vamos a ver la variable vendedores. Esta queremos ver. Aquí vamos a ingresar a correr el programa, ¿verdad? Vamos a ver un file. Estas son advertencias. Bueno, aquí tenemos la tabla de ventas. El registro del vendedor, que va a ser un numerito cualquiera. Una fecha del vendedor, lo vamos a poner jueves 6 del mes de septiembre, ¿verdad? Del año 2018. Y nivel, quiero comprar el nivel 3, la habitación B. La vamos a agregar. Ya tenemos la de tipo B, nivel 3, costo 200.000. Y acá vamos a ver los reportes, ¿verdad? Necesitamos acá en la variable del vendedor, nuevamente el número, el nombre, perdón, necesitamos el mismo número que pusimos acá, que sería 87687. Ahí está, el mismo número. Nombre del vendedor, que sería mi nombre, por ejemplo, y el DPI, que nuevamente sería el número cualquiera. Vamos a darle a agregar y datos insertados, como para que podamos modificar lo que yo les decía. Y vamos a la tabla de ventas. No se ha realizado ninguna, registro de vendedores, se puede modificar. Aquí es donde tenemos que imprimir los reportes, pero vamos a revisar primero la base de datos. Podemos estar acá que vamos a examinar, y tenemos impreso el 8787 de Jonathan con el número de DPI. En la tabla de estos vendedores ya habíamos insertado datos, ¿verdad? Entonces, por eso a veces probablemente no se puede notar bien que si un dato es ingresado desde ya o
que verdad, sino que habría que volver a hacer otra vez la tabla para eliminar todo esto. Sin embargo, desde acá podemos eliminarlo. Para eso se programó el botón verde de este acá, ¿verdad? De eliminar, para que podamos eliminar una tabla, una línea, ¿verdad? A la base de datos. Lo vamos a limpiar y nos vamos a vendedores.